Seguramente usted recuerda que en el colegio le enseñaron, igual que a mí, que el presidente Pedro Aguirre Cerda se hizo famoso por emplear un lema que decía gobernar es educar. Esa fue la manera de graficar qué es lo que quería hacer fundamentalmente con su gestión presidencial. Curiosamente, una de las discusiones que se ha venido desarrollando en el último tiempo en Chile se podría también graficar con un lema parecido. Se podría plantear si de alguna manera gobernar es gestionar, o, para decirlo en una fórmula un poco más técnica, hasta qué punto la capacidad de gestión o la capacidad de desarrollar o de llevar adelante procesos relativamente complejos está asociada a aquellas que deben tener quienes pretenden gobernar y por ende pueden serles exigidas antes de asumir los cargos al momento de seleccionar por quienes se vota, por ejemplo. Seguramente usted está pensando que lo cierto es que muchas actividades requieren la capacidad de gestión, que sin ella prácticamente nada se puede realizar. Todas las actividades, no solo las grandes actividades empresariales, no solo las actividades que uno podría asociar al comercio o al intercambio, sino que las actividades del día a día en nuestras casas, en nuestras familias, en fin, pasan por una cierta capacidad de gestionar, es decir, de hacerse cargo de un proceso, de llevarlo adelante de manera de resolver un problema, no solo de diagnosticarlo, no solo de entender dónde podría estar, sino que de tratar de configurar o implementar en los hechos una solución. Desde esta perspectiva, claramente el exigir la capacidad de gestión no vendría a ser sino una cuestión prácticamente de sentido común. Si en todas las actividades, o insisto, en la gran mayoría, se requiere algún grado de gestión, es evidente que aquellos que están a cargo del gobierno y que por lo tanto tienen una serie de atribuciones que tienen que ver precisamente con la solución de problemas, deben tener, o es razonable al menos, que se les exija un cierto nivel de gestión para poder acceder a esos cargos. Esto presenta, sin embargo, ciertos problemas al momento de ser analizado. El primero de ellos tiene que ver con una suerte de efecto negativo del propio éxito o efecto negativo del propio funcionamiento, podría decir uno. ¿A dónde quiero apuntar con esto? Se dice que hay ciertas cosas cuya falta solo se percibe, o mejor dicho, cuya importancia solo se percibe cuando faltan. La capacidad de gestión o la gestión es una de ellas. Mientras las cosas funcionan bien, no nos damos cuenta de quién hace todas estas tareas. Usted estará pensando que hay muchas veces en que a usted le ha costado particularmente hacer algo, alcanzar un determinado resultado, y pareciera ser que los demás no se han dado cuenta de todas las tareas que fueron necesarias hacer, y hacerlas coordinadamente, bien, la cantidad de personas con las que hubo que hablar, la cantidad de negociaciones que hubo que llevar adelante para que ese resultado se lograra. Y los demás, los que están en su entorno, parecen no percibirlo simplemente porque las cosas funcionan. Bueno, a esto apuntaba. El problema de la gestión es que mientras está bien hecha, mientras quienes tienen a su cargo la resolución de los problemas lo hacen bien, no se nota. No se nota la importancia. La importancia de la gestión se percibe cuando ella falta. Y por lo tanto, cuando se empieza a percibir que las cosas no se resuelven o que las decisiones que se toman son contradictorias entre sí o incluso se anulan. Este es un problema, por lo tanto, o es una realidad que hace que sea más complejo inicialmente o que pueda olvidarse un poco frente a otras cosas la importancia de esta capacidad o de este rol. Por otro lado, también es cierto que en el último tiempo parece haberse venido instalando entre nosotros un cierto desprecio, o al menos, si no se quiere usar una palabra tan fuerte, una cierta tendencia a menospreciar la importancia de la gestión, como si fuera propia de otros ámbitos y no de la política, como si al hablar de gestión se estuviera hablando de ámbitos más técnicos o incluso en quienes pretenden hacer una separación total entre las esferas y ven mal, por cierto, la actividad económica, decir no, la gestión es propia de ese tipo de actividades, pero no de la política. La política es demasiado alta o muy importante como para que la gestión entre en ella. Tesis que llevan la política a convertirla prácticamente en un análisis de entidades o de nociones abstractas y de no vincularla a la realidad. Lo que
aparte de suponer un desconocimiento de la historia, de lo que la política significa y de lo que esos roles tienen que ver con precisamente el desarrollo del ser humano, hace que la comprensión de todo el orden institucional pierda su base y su lógica. Las instituciones jurídicas y políticas no son instituciones previstas o pensadas para divagar sobre conceptos abstractos, son instituciones pensadas para resolver problemas reales y concretos. Para eso existen. Pero también la capacidad de gestión se topa o se enfrenta a una cierta tendencia a pensar que es posible resolver problemas complejos de manera simple, o que dicho de otra manera, o de otra forma, mejor dicho, siempre es posible, más allá de la complejidad de un problema, encontrar una solución simple, fácil, que se base más bien en la voluntad, en la decisión, en la buena intención, antes que en la comprensión de los problemas, de sus ramificaciones, de sus complejidades y de sus conexiones con otros problemas. Por lo tanto, cuando se dice esto es complejo, y precisamente porque es complejo se requiere capacidad para afrontarlo y resolverlo, porque se requiere entender cuáles son sus ramificaciones, cuáles son las otras situaciones que se afectan, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o cuánto tiempo se requiere para resolverlo. Todo ello vinculado precisamente a la capacidad de gestionar adecuadamente. Eso es visto por estas tendencias, insisto, como una negación de la voluntad de solucionarlo, una suerte de falta de interés o falta de decisión, como si, insisto, todo se pudiera resolver casi de manera mágica por la sola decisión de hacerlo. Obviamente, cuando se toma ese camino, se aleja de la capacidad de encontrar resultados concretos posibles en el mundo real, no en un mundo imaginario. ¿Se ha fijado usted que en el último tiempo se ha puesto de moda o se ha convertido en un léxico común el decir que los cargos se habitan? Y cuando se intenta entender un poco más por qué se quiere usar esta expresión, por qué decir se habitan, la respuesta apunta a destacar el efecto subjetivo que produce en la persona que detenta el cargo esa situación. Cómo se afecta la vida de esa persona y cómo esa persona puede querer cambiar el cargo en su manera de funcionar, en fin. Podríamos hacer una larga disquisición acerca de si eso refleja una nueva perspectiva de las cosas o una cierta tendencia que hasta podría considerarse de un cierto narcisismo. El punto de fondo a lo que estamos conversando es que precisamente la capacidad de gestión está asociada a entender que los cargos se ejercen. Y se ejercen porque al asumirlos se asume no solo una posición, se asume un deber, se asumen obligaciones y responsabilidades que tienen que ver con los demás, con ese conjunto de individuos que ha estado dispuesto a confiar en una determinada persona, a votar o a seleccionarla para que asuma una determinada posición, confiando en que esa persona va a hacer uso de ciertas atribuciones, las que la ley y el ordenamiento establecen. ¿Para qué? Para resolver ciertos problemas, para afrontar ciertas tareas, para desempeñar ciertos roles. Por lo tanto, para ejercer una actividad que no tiene que ver única o principalmente con el querer subjetivo o con las apreciaciones subjetivas de ese individuo, no, tiene que ver con el orden institucional y por lo tanto tiene que ver con el interés de todos. Para eso está ahí, esa es la lógica del cargo y ese es el norte con el cual, insisto, se ejerce, porque cada vez que se actúa se entiende que se está cumpliendo con un deber, se entiende que el rol existe, no para privilegiar a alguien, sino que para darle a ese alguien herramientas que le permitan asumir tareas que el conjunto de las personas necesitamos que sean asumidas. Eso explica la existencia del cargo y la existencia de sus atribuciones. Desde esta perspectiva, si uno se detiene a pensarlo un momento, lo cierto es que exigir que las autoridades, sobre todo las del Ejecutivo, que como su nombre lo dice, que es la manera más tradicional en que nos referimos al gobierno, pero las del Ejecutivo, como hemos dicho, que como su nombre lo dice, tiene que ver con resolver, ejecutar, hacer, exigirles a ellos y a todos quienes ocupan cargos públicos que
cumplan, ejerzan y lleven adelante sus tareas con los razonables niveles de gestión, con las razonables habilidades, no es quedarse en el pasado, creo, ni pedir lo que no corresponde. Es simplemente exigir que se cumplan las obligaciones por aquellos que han asumido ciertos cargos y por aquellos que se han comprometido a servirlo por el bien de los demás. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.